Hola a todos, seguimos de inmediato con el siguiente video en el cual vamos a seguir con la implementación de nuestros modelos. Ya hicimos nuestro script de base de datos, ahorita ya tenemos también nuestro config. Ahora sigamos con nuestro modelo de base de datos, que es el que habíamos creado acá en este modelo unificado que tenemos acá. Entonces traemos nuestras etiquetas de PHP, traigamos nuestro archivo config, creamos nuestra clase database. Una buena práctica, como ven, es comenzar los nombres de las clases con la primera mayúscula. No vamos a tener ningún constructor porque todos los métodos que vamos a tener van a ser estáticos, como vemos acá. Entonces tenemos un método estático, un static host, que va a ser el equivalente a config host. Tenemos un static database, que va a ser igual a config dbname. El nombre de usuario, eso va a nombre de usuario, username, y el password, que va a ser igual a config password. Aquí ya estaríamos utilizando los recursos que estamos colocando acá en este config. Ya lo cerraríamos, pues ya no sirve para nada. Y ahora comenzaríamos con nuestros métodos. Entonces aquí podríamos colocar attributes, aquí colocaríamos métodos stop. Entonces tendríamos claramente todos estos atributos serían privados porque solamente los vamos a utilizar dentro de la clase. Entonces vamos a tener primero getConnection, que va a ser igualmente privada. Entonces lo que vamos a hacer acá es muy sencillo. Vamos a hacer uso del manejo de secciones que nos da PHP. Entonces en caso de que se genere cualquier anomalía, pues que nosotros levantemos cualquier exception, entonces nos va a volver falso. Entonces le vamos a preguntar, hace falta un atributo que es el objeto con, que al cual no vamos a asignar aún. Entonces le vamos a decir que si con, vamos a volver a new, vamos a hacer una conexión PO MySQL. Entonces lo primero que le enviamos es el host. Entonces podríamos interpolar, hagamos la interpolación para evitar el martirio que a veces resulta ser la concatenación con punto. Entonces le decimos database y no lo estaba tomando, no sé por qué. Bien, ya tendríamos interpolado lo que sería nuestro objeto host. Ya después iría punto y coma,
dbName, el cual le vamos a pasar el nombre de nuestra base de datos, es el que tenemos como database. Después de esto, entonces punto y coma no va, entonces primer parámetro, cerramos, aquí estamos adentro. Entonces el segundo parámetro que le vamos a enviar es el nombre de usuario, y el segundo que le vamos a enviar es el password. Revisemos que todo esté bien. MySQL host igual al host, punto y coma, dbName igual a sep, database, listo. Bien, como segundo parámetro, entonces lo que él va a hacer es muy sencillo, va a intentar asignar esto que tenemos acá a con. En caso de que no sea capaz de asignarlo, entonces él va a seguir siendo nulo o undefined, lo cual va a ser interpretado como PHP como falso. Y entonces, como le decimos que aquí vaya a ser la operación contraria de este, entonces si es falso, entonces falso por falso pues da verdadero. Entonces si él es falso, entonces va a entrar acá, obviamente. En caso de que sea verdadero, pues verdadero multiplicado por lo contrario, que sería falso, pues entonces esto obviamente va a dar falso, entonces no entraría, sino que seguiría. Entonces aquí lo que haríamos sería levantar una excepción y le enviaríamos un mensaje conectando a la base de datos. Entonces lo recibiría una vez el catch y lo enviaría pues a devolver un falso. Ese sería nuestro método tener conexión. Function disconnect. Vamos a hacer prácticamente lo mismo en cuanto al manejo de excepciones. Aquí siempre nos va a volver falso. Entonces, en el ejemplo anterior, lo que nos dice la documentación de PDO es que para terminar cualquiera de las, busquemos acá, PDO Connection Management, lo que nos dice PDO es que para eliminar, por decirlo así, las conexiones, entonces lo único que debemos hacer es tomar nuestro objeto de conexión y hacerlo nulo, ¿sí? Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decirle que con se va a volver igual a nulo. Entonces si nosotros le colocamos aquí esto, como él se va a volver igual a nulo, pues lo contrario sería verdadero, entonces entraría y no queremos que entre. Si él se vuelve nulo es porque lo está haciendo bien, entonces sería la operación contraria a esta. Entonces si él no es capaz de volverse nulo, sea por lo que sea, que obviamente se va a volver nulo porque es una asignación muy sencilla, entonces si él no logra, entonces en ese caso sí entraría acá. ¿Por qué? Porque seguiría teniendo el mismo objeto PDO, entonces sería verdadero. En caso de que entre acá, entonces vamos a levantar nuestra excepción error desconectando desde la base de datos, y en caso de que esto no suceda, pues va a volver verdadero. Es algo muy sencillo pues.
public static function, entonces vamos a ir con el siguiente método, que sería el de execute query, el cual en este caso sí sería público, y es el que se va a encargar de ejecutar todos los queries. Va a ser como por decir el administrador, algo así, no sé. Esto sería una muy buena práctica, digamos, en caso de seguridad, para evitar ataques de SQL, como todas las ejecuciones en cuanto a la base de datos se van a realizar acá. Entonces, digamos, acá cuando entre, realizar una validación de que no tenga, digamos, guiones, o sea, que no hayan intentado hacer comentarios, que no hayan comillas, que no haya ta. Entonces todo solamente se haría una validación para todos aquí en este mismo. Pues en este caso pues no la voy a hacer, porque pues obviamente cuando yo vaya a utilizar el sistema de prueba pues no le voy a hacer ningún ataque de SQL. Entonces vamos a intentar lo siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar una conexión. Entonces get connection. Después de que tenemos la conexión, entonces vamos a traer a una variable result, la cual lo que va a hacer es tomar, bueno, pues es toda la misma cosa, en realidad me interesa, estamos haciendo referencia a la misma clase. Sevcon, entonces le vamos a decir query, que es el método que nos proporciona PDO para ejecutar nuestros queries. Después de que ya tenemos nuestro resultado, le decimos que se desconecte. Ahora venimos a preguntarle que si no ha sido capaz de ejecutar resultado X o Y cosa, entonces que bote un error que diga error ejecutando query, y lo que nos va a devolver en caso contrario va a ser el objeto result. Listo, estaba revisando una pequeña cosa. Ya tenemos nuestro modelo de base de datos. Ahora lo que podríamos hacer para probarlo sería dirigirnos pues a la carpeta. Hay una cosa importante, es que no tenemos la carpeta donde se supone que debe estar para que funcione. Entonces vamos a moverla. Entonces quitemos esto acá, porque efectivamente pues ya no existe en la ubicación en donde está, y volvamos a buscarlo. pt lamp htdocs personal y working. Bien, ya lo movimos correctamente. Entonces recarguemos, ya nos sale working, vamos a modelos, base de datos, no bota ningún error, entonces se supone que efectivamente está bien hecho el modelo. Ahora seguiríamos con nuestro modelo de usuarios. Entonces coloquemos el user.php,
Aquí pues normalmente abrimos etiquetas de PHP. Aquí vamos a requerir lo que es el archivo de base de datos. Creamos nuestra clase. Colocamos nombre user. Esto es un poquito meticuloso con los espacios. Si se habrán dado cuenta. Entonces tenemos los atributos. Entonces los atributos vamos a revisar qué es lo que tenemos acá para usuarios. Tenemos el ID, el documento, los nombres, apellidos, email, celular y password. Entonces todos serían privados y pertenecerían a los objetos mismos, entonces no serían estáticos, sino que serían pues normales, serían atributos de objeto. Entonces teníamos private ID. Una cosa que me gusta hacer mucho es colocar el equivalente entre paréntesis a cuál es el equivalente en la base de datos, para que cuando yo vaya a hacer las sentencias de SQL pues sea mucho más fácil y vaya a ser menos proclive a cometer errores. Private documento, documento usuario, porque recordemos que en la base de datos viene en español. Y de usuario, documento usuario, sí. Tenemos private nombres, entonces nombres usuarios, private apellidos, apellidos usuario, private email, email usuario, private celular, celular usuario, y pues password, que a pesar de que en ningún momento lo vamos a utilizar prácticamente, pues coloquémoslo. Password usuario. Listo, esos serían los atributos que tenemos. Ahora comenzaríamos con nuestros getters. Bueno, es importante que en el constructor pues lo que vamos a recibir es aquellos objetos que vamos a argumentos que vamos a recibir en el momento que vayamos a instanciar un objeto. Entonces nombres. ¿Por qué no recibimos ID? Pues porque ID obviamente es el que se está recibiendo desde la base de datos. Un momento, espera un momento. Perdón. Fue bueno que me haya hecho esa pregunta, porque efectivamente si llevan un ID. ¿Por qué llevan un ID? Porque es que yo estos métodos que estoy utilizando acá, digamos estos de creación, son los que yo voy a ejecutar cuando yo haga una consulta de un objeto y él me va a devolver es un objeto como tal, el cual se va a poder actualizar y se va a poder eliminar, ¿sí? Entonces como yo lo estoy trayendo de la base de datos, él ya va a tener objeto ID. Es decir, este constructor no es el que me está creando los objetos directamente cuando yo instancie un objeto, sino que los objetos se me están creando es acá donde dice static. Tengo un pequeño enredo. Cuando yo instancie los datos, sí estaba bien.
No sé si estaba bien, aquí estamos creando el objeto cuando está siendo referencia a la base de datos y el otro es instance, sí que estamos instanciando. Así es. Perfecto. Listo, documento, nombres, apellidos, email, celular y listo. El password, que también cuando vayamos a crear el objeto pues se va a generar. Aquí colocamos el ID, ¿por qué? Porque es que este constructor es el que estamos llamando en instance, o sea, cuando estamos instanciando un objeto, más no cuando lo estamos creando en la base de datos, ¿sí? Es decir, aquí sobra este password. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nosotros instanciamos el objeto es el que vamos a enviar a la vista. Estaba un poquito enredado con eso, pero ya lo solucioné. Entonces, cuando instanciamos vamos a generar ese objeto que vamos a mandar a la vista, que es el que cuando se ejecuta el constructor. Pero en el de create, que es cuando vamos a crear una base de datos, le vamos a enviar el password más no el ID. Entonces aquí llevamos ID, documento, nombres, apellidos, email y celular. Entonces le decimos que this ID igual al ID que le acabamos de enviar, this documento igual a documento, this nombres igual a nombres, this apellidos igual a apellidos, this email igual a email, y celular igual a celular. Y de documento, nombres, apellidos, email, celular. Listo, ya tenemos nuestro constructor. Coloquémosle ahí pues un pequeño comentario, aunque la verdad sobra, pero pues por tener documentado un poquito, pues ahí lo tenemos. Entonces coloquémosle getters. Entonces public function get id, return this id. Si nos damos cuenta, hay una pequeña diferencia entre la palabra this y la palabra self que tenemos acá. ¿Cuál es esa diferencia? Self está haciendo referencias a la clase, es decir, a las cosas estáticas, por así decirlo, mientras que this, está haciendo referencia a los atributos del objeto. Como estos son atributos de objeto, entonces él me está trayendo son los atributos del objeto. Esa es la diferencia. Aquí voy a intentar hacer esto rápidamente, intentar hablar lo menos posible. Listo, ya tenemos nuestros getters y ahora tendríamos nuestros setters. Entonces nuestros setters tenemos que el de nombre, el de apellidos y el de celular.
Listo, ya tendríamos nuestros getters y nuestros setters, y ahora sí vendríamos a lo que serían nuestros métodos pues de clase normales, que serían los de save y delete. Entonces veamos acá comentado. Lo que vamos a hacer en save y delete son operaciones pues de la base de datos. Entonces lo que vamos a meterlos dentro de una sentencia de manejo de secciones. Aquí pues le vamos a hacer que devuelva falso. En caso contrario de que tuviéramos un API o algo por el estilo, pues devolvería un JSON con un status y el mensaje, pero pues en este caso como lo vamos a hacer directamente pues no sería así tan necesario. Entonces tenemos que query, colocamos un condicional, y en caso de que sea capaz de hacerlo, pues devuelve true. Entonces le damos update usuarios set nombres de usuario igual a disnombres, coma, apellidos usuarios igual a la interpolación de disapellidos, y lo otro sería celular usuario igual a la interpolación de dis celular. Ok, entonces en este caso pues lo haría para todos los documentos, como solo queremos que sea para uno. Entonces where id usuario sea igual a la interpolación de dis id. Bien, dis usuario, sí. Algo que había olvidado decirles es que la interpolación es supremamente buena porque permite, digamos, una mayor facilidad en la lectura del código, pero en cuanto a rendimiento en la ejecución, sí, la verdad disminuye un poco el rendimiento. Sigue siendo mucho más rápido el rendimiento cuando hacemos la concatenación con punto, pero pues como estamos hablando de un sistema pues relativamente pequeño, pues no le vamos a colocar tanto cuidado a eso, y más bien queremos que sea legible de una manera sencilla. Entonces ya tenemos el nombre, el apellido, celular, en donde el ID de usuario sea el ID pues del objeto. Otra cosa importante decir es que los getter y los setter normalmente están pensados es para ser utilizados por fuera de la clase. Es decir, yo aquí puedo colocarle this, get nombres, pero pues en realidad no tiene mucho sentido, porque pues digamos estaría haciendo una ocultación dentro de la misma clase, y yo pues para qué quiero ocultarlo dentro de la misma clase. Entonces se utiliza normal, como los métodos, los atributos privados permiten utilizarse dentro de la misma plantilla normalmente, simplemente genera un binding por fuera. Entonces pues aquí los puedo utilizar normalmente y no sucede nada. Entonces aquí vamos a traer a database, que es nuestra clase, y le vamos a decir execute query, y nos va a ejecutar nuestro query, que es el que tenemos. Si él no es capaz de ejecutarlo, entonces va a entrar acá y le vamos a decir que haga un throw. Epa, qué pena por el pantallazo. Error updating user. Error updating user. Yep. Perfecto. Ya tendríamos entonces nuestra función de guardar. Aquí prácticamente en delete tendríamos, por no decir exactamente, pues lo mismo. Entonces query, entonces delete
from usuarios, en donde el ID del usuario sea igual al ID pues del objeto usuario que queremos borrar. Ahí ya tendríamos las dos funciones del objeto. Ahora vendríamos con nuestros métodos estáticos, que serían create instance, get one by ID, get all y get one login. Entonces comencemos por create static function create. Entonces cuando le decimos que nos va a crear un objeto, entonces pues tenemos que tener en cuenta lo que vamos a enviar. Entonces va a ser esto y adicionalmente el password, y eso es todo lo que necesitamos para instanciar un objeto usuario. Entonces hacemos un try. Entonces un exception y return false. Entonces generamos nuestro query, el cual va a ser insert into usuarios. Entonces le vamos a indicar que es lo que vamos a insertar: documento usuario, nombre es usuario, apellido es usuario, email usuario, celular usuario y password usuario. Entonces values, y aquí sí es en donde vamos a enviar efectivamente la información. Entonces primero interpolemos documento, hizo falta la llave, el signo de pesos. Segundo parámetro, entonces enviaríamos los nombres, después los apellidos, el email, el celular y el password. Values, nombres, apellidos. Lo único que haría falta sería colocar nuestras comillas simples. Y ya tendríamos nuestra sentencia SQL lista. Ahora entonces vendríamos a preguntar lo mismo. Database, execute query, le enviamos nuestro query, no logra hacerlo, entonces le vamos a hacer un throw. Error creating user, error creando usuario, y de lo contrario pues lo volvemos verdadero. Ya tendríamos nuestra create. Ahora iríamos con instance, aquí sería privada porque nosotros en ningún momento estamos requiriendo generar una instanciación de un objeto por fuera dentro de la misma clase. Él siempre va a enviar los objetos ya listos, entonces no es necesario que sea pública. Static instance, listo, get one by ID, get one login, listo. Entonces instance lo que nos va a recibir va a ser un data. Ya más adelante vamos a ver por qué va a recibir un data. Entonces lo que nos va a devolver va a ser un self create.
entonces el documento va a ser data un new user, una pequeña equivocación, tenemos video con el entonces sería en el espacio 0. Entonces el ID, el documento, los nombres, los apellidos, el email y el celular. El password no, porque no lo vamos a utilizar en las vistas, entonces pues no es necesario. Ahora tenemos nuestra siguiente función, que viene siendo getOneById. Entonces obviamente recibimos el ID. Hacemos nuestro manejo de secciones habitual. Entonces aquí tenemos getOneById. Aquí sí vamos a generar una instancia de nuestro objeto, que es el que nos están pidiendo pues en este caso. Entonces normalmente nosotros las operaciones que hagamos, lo que vamos a hacer es consultar primero el objeto y después a partir del mismo objeto es el que vamos a generar las actualizaciones o la eliminación de dicho objeto, para digamos la programación sea un poco más orientada al objeto y no simplemente el objeto sea ahí como algo que ni siquiera se está utilizando prácticamente. Entonces tenemos nuestro query, entonces le decimos que nos traiga todo desde usuarios, en donde el ID de usuario sea igual pues al ID que le estamos enviando. Entonces answer, que es en donde yo voy a almacenar la respuesta de lo que me traiga esta función de database que me va a ejecutar el query. Entonces si él no es capaz de hacer eso, si yo cometí algún error o algo ha quedado mal, error getting one user, okay. De lo contrario, si él es capaz de traerlo, entonces yo voy a hacer un result set. Esto pues es típico de Java, pero pues lo voy a utilizar acá. Vamos a utilizar el result set, en el cual answer, voy a decirle que me traiga todo. Fetch all. Este es un método de PDO. Fetch all. Le decimos pues ahí que me trae todo. ¿Qué es lo que sucede cuando él me trae todo? Cuando él me trae todo, él me está trayendo una matriz o un array multidimensional, como ustedes lo prefieran llamar. Entonces me está trayendo espacio 0, como solamente se supone que me va a traer 1, entonces me está trayendo, digamos, el espacio 0 lleno, y el espacio 0 lleno me trae un campo en cada espacio del mismo espacio. Digamos, el ID, como es el mismo, es el primer atributo, entonces el espacio 00 es el ID, el espacio 01 es el documento, el espacio 02 es Entonces aquí en Resources me está almacenando es una matriz o un array multidimensional. Entonces yo ahora, para devolver eso, entonces voy a devolver es una instancia de un objeto usuario. Entonces acá le digo return me va a devolver una instancia de Resources en el espacio 0, para que él tome de esta forma. Entonces como llega data, entonces se coge data en el espacio 0, y genera la instancia, y ya eso es lo que me devuelve. Entonces le decimos devolver instancia y listo. Y ahí pues yo con el objeto, pues haciendo uso de los getter y de los setters, puedo
utilizar la información que traiga el mismo objeto. Ahora cuando traigo getAll es algo muy similar, simplemente que voy a generar es un array con todos los objetos que se me generan a partir de la información que yo estoy trayendo de la base de datos. Entonces, public static function getAll. Entonces getAll pues no le tengo que mandar parámetros porque estoy trayendo todo. Entonces aquí hacemos nuestro manejo de secciones. Catch exception i. Entonces, en caso de que no sea capaz, pues me devuelve falso. Hacemos nuestro select everything from usuarios, me trae todo. Entonces, si answer si no es capaz, entonces me va a levantar una excepción. Error trayendo todos los usuarios, entonces hacemos que result set sea igual a answer fetch o me trae el array multidimensional. Entonces acá adicionalmente lo que vamos a hacer es una matriz que se va a llamar users y le vamos a instanciar, pero pues va a estar vacía. Entonces le decimos for each cosa que haya en el result set, el cual vamos a llamar user. Entonces vamos a tratar a user como si fuera una pila, no le vamos a especificar el campo, sino que él automáticamente lo va a tomar como una pila y va a generar pues o sea, si digamos está en el espacio 0, entonces va a llenar el espacio 1, luego el 2, el él automáticamente como una pila. Entonces aquí lo que hacemos es un self instance y dentro de instance le vamos a pasar user, que es el espacio en la matriz actual. Entonces digamos viene en el espacio 0, entonces genera la instancia, lo coloca en el array, luego el siguiente, genera la instancia, lo mete en el array, el siguiente, y listo. Y eso es lo que hace prácticamente. Entonces aquí le vamos a devolver un return de users ya cuando esté lleno, y eso es lo que hace getAll. Y tenemos nuestra última función estática de esta clase, a la cual le colocamos getOneLogin. Entonces getOneLogin nos va a recibir un email y un password. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos va a volver falso en caso de que no lo pueda encontrar. Entonces query everything from usuarios, en donde el email de usuario sea igual a la interpolación del email que me están dando acá, y el password usuario sea igual a la interpolación del password que hay acá. Salir con usuarios donde el email sea y password sea Un momento. Listo, estoy de vuelta. Qué pena por el retraso, estaba tomando un poco de agua. Entonces tenemos nuestro answer. En caso de que no logre ejecutar pues
lo que le estamos pidiendo. Entonces va a decir error getting login user, y en caso de que lo encuentre, pues entonces prácticamente estaríamos haciendo esto mismo acá. Entonces pues copiémoslo. Después dicen que uno no reutiliza el código, entonces hacemos que results sea igual a answer fetch all y devuelve la instancia del objeto en caso de que lo encuentre. Como de si efectivamente hace login, pues después vamos a almacenar ciertas cosas en variables de sesión. Entonces pues de una vez devolvemos el objeto con lo que se necesita. Y esto pues sería todo por el modelo de usuarios. Simplemente eso era el modelo de usuarios, no tenía nada más. Ahora vendríamos entonces, una cosa que podríamos ir haciendo mientras tanto sería las interfaces. Las interfaces nos pueden ser muy útil para saber si efectivamente estamos implementando aquellas cosas que se supone que tenemos que implementar. Entonces podríamos crear acá interface iCRUD. Entonces interface iCRUD va a tener un public function save, un public function delete, un public static function create, un static function instance instance y que nos lo recibe en data. Que one by d nos recibe id, public static function get all, que one by d get all, y esa sería nuestra interfaz de iCRUD. Luego tendríamos nuestra interfaz iUser, que hereda de iCRUD. Entonces generaríamos una pequeña sobreescritura entonces tenemos que, para crear usuario, lo que tenemos es estos argumentos. Entonces tenemos la otra sobreescritura por el otro lado de create, en este caso en la parte del producto, que aún no lo tenemos. Podríamos traer las interfaces mientras tanto. Interfaces, entonces le vamos a decir que usuario va a implementar iUser. Aquí pues aún no lo vamos a colocar porque aún no sabemos. Si lo sabemos, sí señores, código, nombre, descripción. Nombre, descripción, precio compra, precio venta, cantidad,
fecha de vencimiento y marca. Ya tendríamos entonces también sobrescrito nuestro iProduct. Código, nombre, descripción, precio compra, precio venta, cantidad, fecha de vencimiento y marca. Perfecto. Ahora, para probar si efectivamente está funcionando el usuario, podríamos entrar acá, interfaces, non-static, include cross users. Uy. ¿Cierto? Veremos de nuevo. Bien. Documento, nombre, listo. Ya funcionan nuestras interfaces y ahora user. Expected, línea 5. Esto lo podemos cerrar. Línea 149. Significa que hay algún método de la interfaz que no estamos utilizando. Tenemos el save, el delete, el create, el instance, el get one by id y el get all. Yo diría que era esa n que hacía falta. Tenemos otro error. Debe ser público. Hagamos un pequeño cambio acá. Acá eso. Que no debería ser así. Nivel de acceso a user instance debe ser público, como en class. Ah, ya entendí. Instance must be omitted. Private static. Debe ser omitido. No comprendo muy bien qué es lo que está sucediendo. Está exactamente igual. Private static function instance user instance. Hagamos algo, dejémoslo público.
Está público. Listo. Así se soluciona el problema. Pues no hay tanto rollo. Miremos cuánto lleva este video. Ya vamos para la hora, entonces lo voy a dejar por ahí. Y entonces ya tendríamos nuestro modelo de usuarios. Y ya en el siguiente video haríamos lo que sería nuestro modelo de productos. Entonces hasta la próxima.